Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del Real Casino una vez más y tenemos una figura de pro del Tenerife de toda la vida y encima que dejó el fútbol por la música, Chicho Rodríguez. Chicho, ¿nos puedes dar una breve semblanza tuya? Bueno, Teo, muchísimas gracias por la presentación y me encuentro estupendamente bien hallado aquí, sobre todo con ustedes, contigo, con el compañero que nos está grabando. Pues nada, que es un placer y voy a hablar lo poquito que puedo hablar del Tenerife porque yo estuve nada más que un año en el Tenerife, puesto que yo me fui, me encontraba ahí demasiado encorsetado, metido ahí, demasiado encorsetado y no me gustaba esa forma pero también vivía la vida de otra forma con mi música y con mi trío y el Tenerife tenías que hacer otras cosas ahí, que era ya una cosa profesional que no iba en absoluto. ¿Y la trayectoria futbolística empezaste en? Bueno, la trayectoria mía es, creo, como la de todos los compañeros, ¿no?, que han desfilado por aquí. Empecé jugando en el infantil regla del barrio El Cabo, de los Llanos. Ahí estuve hasta los 15 años. Previo paso de las selecciones infantiles, en los años que estuve en infantiles, fui a todas las selecciones, coincidí con mucha gente que estaba ahí, estuvieron conmigo en el Tenerife. Luego ya de ahí pasé al juvenil Toscal, que formó Enrique Sanciel formó un equipazo de miedo. Un equipazo tremendo, histórico. Sobre todo el juvenil, la mayoría jugábamos en el primer equipo. Y estuve 2 años, fiché luego en el San Andrés. Yo sí he tenido un recorrido grande en el fútbol, ¿no? Fiché en el San Andrés, estuve en el San Andrés 1 año, jugaba también en el juvenil, jugaba en el grande. Ya de ahí volví otra vez al Toscal, cuando volvió Enrique Sanciel. Y ¿Estamos hablando ya del Toscal de tercera división? Mucho antes, no, todavía hablando de regionales. Sí. Y me voy a ir otra vez al principio porque me vio jugar Heriberto Herrera en el juvenil Toscal y ya me hizo entrenar con el primer equipo del Tenerife, que fue donde ya aprendí mucho con aquellos grandes jugadores que tenía el Tenerife y sobre todo con el mandato de este hombre, que aquello era un sargento de hierro. Como fue denominado así. Sí, como tenía que ser, porque para manejar a aquella gente, que eran todos unos grandes jugadores, bromistas, aquello era como una familia, ¿no? Y empecé a entrenar con ellos, que bajé tanto de peso que me tuvieron que volver a llevar al médico otra vez para recuperar el peso, porque fue aquí unas palizas de entrenamiento de un aquel que da miedo, ¿no? Sí. Entonces coincidí ahí a José Juan, jovencito, con Yello Santos, antes de irse a Zaragoza, un montón de jugadores, y sobre todo con Enrique Vicedo, que eso fue un gran futbolista. Quisiera hacer un breve comentario para que me hables de Vicedo. Sí. ¿Era tan bueno como decían? Sí, más. Más todavía. Más todavía. Además, él estaba llamado a ser el Luis Suárez del fútbol. Del Barcelona, era de la cantera del Barça precisamente. Claro, lo que pasa es que el padre era un señor de poder económico. Un notario, creo que era el padre de él. Sí, notario. Porque él no ganaba en el Tenerife nada, porque eso era multado, él no cobraba un sueldo. Pagando multas todo el día. Y ver jugar a aquel hombre era un poema. Me hiciste una explicación que con una moneda se permitía. Él llegó a la caseta un día como siempre. Y ya te digo que él no cobraba un sueldo completo, porque Heriberto Herrera lo multaba, que Alvarito en paz descanse era el que se hacía cargo de las multas, ¿no? Ya. El que guardate se hacía una comida luego al final de la temporada, ¿no? Pero vamos a ir con esto. Y hace una apuesta con todos los futbolistas que veían ahí. Y él decía que con una moneda de aquella época, con un duro, no me acuerdo las patadas que le daba controlando con los 2 pies. Por Dios. Tacón con los 2 pies. Y en una camisa, el bolsillo que llevaba la camisa, y él metía esa moneda en el bolsillo después de no sé cuántas patadas. ¿Y apostó eso con ustedes? Sí, apostó con todos ahí. Sobre todo con aquella gente, ¿no? Porque yo en esa época ni cobraban nada, ni era jugador del Tenerife, estaba entrenando con ellos, pero no. Bueno, se reunieron ahí varios miles de pesetas, se reunieron. Y nada, ya hizo la apuesta y efectivamente lo hizo. Yo me quedé asombrado de ver lo que hacía con una moneda. Entonces ya yo me explicaba cómo podría hacer él todo lo que hacía con una pelota de fútbol, ¿no? Claro. Era un gran jugador,
estilista. Para ti ha sido de los mejorcitos que has Sí, visto sí, sí. también. Yo, sí. para mí, ha sido el mejor futbolista que yo he visto en el Tenerife, ha sido él, Fíjate. como futbolista, Ya, como ya, jugador. ya. Estoy hablando a nivel de grandes jugadores españoles, porque él tenía que haber sido Luis Suárez en Sí, Barcelona. sí, se decía que era un fuera de serie Fuera de absoluto. serie. Lo que pasa es que era eso. Era más o menos un poco como yo en el sentido que el fútbol no le gustaba demasiado. O sea, Ya. o se lo tomaba a cachondeo el fútbol, ¿no? Ya. Porque él pudo haber ido hasta la selección española. Lo que yo le vi era de un gran futbolista. Yo me acuerdo de verlo jugar en el estadio y siempre lo recuerdo como un jugador con mucha filigrana que hacía. Sí, era un jugador, asombroso, asombroso. una especie de Yo me acuerdo de genio. ver los penaltis con la paradiña que se hacen hoy, ya la hacía él. Ya la hacía él. Ya O la sea, hacía él. tantos años antes ya la hacía Exacto, él. ya la hacía él. Un adelantado de su tiempo. Te digo, luego como persona era una maravilla. Sí. Luego él vivía como un marajá. Bueno, me dijiste lo del chofer, Sí, él es una compró- anécdota genial. Compró un coche americano, eso enorme, que aquello Heriberto Herrera le sentaba con una patada Claro. ahí en la parte. Y un amigo nuestro, lo conocíamos todos porque era el taxista del Tenerife. Ajá. Tal Carlillo tocaba la armónica, le gustaba mucho tocar la armónica. Pues lo sacó de los taxis y lo puso de chofer de él. ¿no? De chofer del De chofer de él con su coche de él y todo. Él llegaba al estadio como un marajá. genio y figura hasta la Sí, sepultura, y ¿no? Heriberto Herrera lo veía llegar y eso Heriberto Herrera para cabreaba. pegarle fuego con el tiro. Claro. Heriberto sabía que era un gran jugador. Claro. Yo recuerdo montones de veces irlo a buscar al cabaret y encontrarlo en el cabaret y cogerlo. Ya no cobra el sueldo. Hasta el punto de llevárselo a vivir con él al Hotel San José. Para tenerlo controlado. Para tenerlo controlado. Dios Sí, mío. sería gran jugador cuando Heriberto Herrera pasaba por todas esas cosas y se lo llevaba a vivir con él porque sabía que era un gran jugador, sabía lo que era. Qué penita, ¿no? Asombroso. Claro. Y en esa época tú también coincidiste ya con Ñito también. Sí. Estaba también Ñito. Ñito era un portero ya acreditado. Tremendo, ¿verdad? Como persona y como futbolista, como todo era grandioso. Con Colo, por supuesto, sí, también. Con Colo también. Con el equipo aquel famoso. Correa también. Alvarito, que ha sido Álvaro también. nuestro capitán. Villar también, Berroeda, grandes jugadores. Y Villar ya venía ya un poco ya de vuelta. De vuelta, pero aún así se Pero mantuvo. Sí. Ya mantuvo, grandes jugadores con Martín. Martín entró un niño, jugó ya en el Tenerife, titular indiscutible. Pedazo de jugador, por cierto, Pedazo de Martín jugador. Marrero también. Y el Euterio José Juan, Santos Brito el Euterio también. Santos, que eso también, ya yo. no- Yo he sido el mejor jugador que he visto jugando al primer toque en el estadio, Sí, fabuloso. que he visto en mi vida. Bueno, formó la delantera aquella De los famosa, 5 el magníficos, Zaragoza, sí. Los 5 magníficos. Canario Santos Eso de Marcelino Canarias y ha la dado Petra. jugadores maravillosos. Ya. Ahí con- ¿Y por qué ahora no damos, por qué no sacamos jugadores ahora? Yo creo que es porque la vida ha cambiado tanto, ¿no? Que el fútbol necesita un montón, que yo no lo hacía, por eso yo no llegué en el fútbol, porque el fútbol es sacrificio y constancia. Tienes que estar ahí dándole. Y yo creo que hoy ha cambiado tanto el mundo que lo tienen todo fácil. Tienen todo fácil. Y entonces yo veo que ellos no se esfuerzan en llegar a ser grandes jugadores. Oye, no te estoy hablando de todo, pero un 50% de futbolistas se aprovechan por eso, ¿no? Ya. En el caso, por ejemplo, de Ronaldo, sí, un tío que sí se machaca, un portento físico también. Un portento físico, Y es ¿no? un jugador que a mí me gusta mucho también. Asombroso. La verdad. Asombroso. Pues tú imagínate este hombre. O imagínate a Chicho dedicándose como Ronaldo, dedicándose a la preparación física. Claro. Imagínate tú Pasa que en las aquella posibilidades que tenía. En aquella época era muy distinto, ¿no? Ya. Que hoy puedo hablar yo de esto, porque ya ni juego al fútbol y estoy retirado. Pero mi padre tenía unos recortes de periódicos de cuando yo jugaba en el Tenerife, sobre todo fuera. Fuera me encontraba yo a gusto. No tenías presión. No tenía presión ninguna, ¿no? Porque la verdad es que había una parte de la gente de la Grada San Sebastián que oía, coge la guitarra, cántame tal, cántame cual. O sea, eso a mí me cabreaba. El público nuestro me muy cabreaba guasón. un montón. Es Claro. que en aquella época no existía el cambio, pues si existía yo le hubiera dicho, mira, quítame. Claro. Quítame y meta otro, ¿no? Y después muchas veces dicen, pero coño, ¿por qué la cogen con el chicharrero? ¿Por qué la cogen el de aquí? Ya. Y siendo buen jugador, porque lo digo hoy, ¿no? No, tú Estoy eres retirado del un fútbol. extraordinario jugador. Y la cogen con un jugador que juega la pelota, ¿no? O sea, es tirarnos piedras contra nosotros los mismos. chicos nuestros. Aquí se han perdido jugadores por eso. Por esa presión ambiental que tenemos. ¿Sabes? Porque es que la cogen con un futbolista y había una parte que era de la grada de la Unión que aquello era horrible. Ya.
que era horrible. Como yo jugaba en el Toscal, Ya había la rivalidad. Existía esa rivalidad. Pues luego me quisieron mucho, porque luego yo fiché en el Unión para jugar una liguilla interregional con Era la Luis famosa- Guianza, que fue el capitán que me fichó para el Unión. Y ya te digo, y eso era, tócame un tango, canta tal. Y decía ella, pues, me cago en tu... Claro, por no Sí, decir sí. lo que tenía que decir. Claro, entonces aquello... Pero yo fuera me encontraba maravillosamente bien, a gusto, ¿no? Sí. Que a mí me decían los compañeros, pero tocino, me dan tocineta, porque claro, estaba Estaba subido gordito. de peso hasta que bajé de peso, que ya te digo que me dejaron hecho polvo. Y me decían, ¿por qué no juegas en casa como juega aquí? No, porque aquí me siento yo arropado por mí. Ya. Aquí estoy jugando a gusto, juego a gusto. La cabeza la tengo bien, estoy jugando a fútbol, sé lo que voy a hacer con el balón. Una de las cosas que me decía Santuré es que yo sabía con antelación lo que iba a hacer cuando yo recibiera el balón. Que por eso te digo a ti que cuando él dijo que yo era uno de los jugadores más rápidos del Tenerife, Claro, mío, porque este hombre pensaba le están vendiendo algo malo, ¿no? No, seguro y entonces, que... él lo explicó, claro, porque él mete unos balones a 40 y a 50 metros, Claro. que no pasa por ningún jugador y llega al balón. Era allí. una especie de Schuster, digamos, Sí, de sí, lo más sí, reciente. digamos así, sí. El cambio de sentido, Toque de cambio de balón orientación. de miedo, me ponía el balón allí donde, aunque esté mal decirlo, que ahora no, No, tengo 77 pero años. es verdad, no, pero hay que decirlo, porque yo también tengo de tu familia, tienes también los genes familiares que tienes también a Lalé, que ha sido Sí, un jugador hermano, extraordinario un jugador de también. miedo. Claro, un jugador Y un fantástico. tío mío, bueno, yo tenía 2 tíos por parte de mi También. padre. Cándido fue portero del Espéride, Cándido, sí. hermano de mi padre. Sí. Y por parte de mi madre, Domingo Cuba, que jugó en el Fomento, Ajá. que era un gran jugador también, un centrocampista. O sea, que lo mío viene ya De atrás. de atrás. Hay que intentar rescatarlos algún día Sí. en nuestro programa. Bueno, ya me he adelantado un poquito más, ¿no? Y entonces ya de ahí, ya del Tenerife, me vi ya, coño, no puedo ir con el trío, no puedo ir a cantar, no puedo ir tal. Y recuerdo que en una concentración en el balneario me escapé de la concentración, me fui. Que me acuerdo que Rogelio, en paz descanse, el pobre se Hombre, Rogelio, el gran Rogelio. Y me fui a La Palma. Ah, sí, te Fíjate tú, fuiste a La concretamente Palma. a una bajada de la Virgen de La Palma, me fui con el trío Canca, que el Tenerife tenía que jugar un partido allí amistoso con el Tenica, era con el Mensajero en la bajada de la Virgen. Ajá. Y me mandaron a buscar y no fui. Y no fuiste. Sí, ya yo me había escapado ya otras veces y tal, y fue cuando me dieron la baja, ¿no? Pero en juveniles fui a todas las selecciones juveniles que había. Se interesó por mí muy mucho el Celta de Vigo, el Murcia, que jugué con el Unión, un partido amistoso, el Unión se jugaba los martes o los miércoles, no recuerdo bien, jugaba el Unión con todos los equipos, jugaban con el Tenerife y jugaba los martes el Unión. Y jugué con el Real Unión contra el Murcia, me vio el presidente del Murcia y me quería llevar. Te quería llevar ya. Y entonces don Luis me llamó, habló con mi padre y yo pues, decía que va, por Dios, no, ni vamos ni por Don Luis asomo. Gianse estamos hablando. Sí, de don Luis. Entonces sí. te fichó ya Sí, el Hércules también. también. Fuiste un hombre muy cotizado, yo lo sé eso también de ti, pero ha sido una pena, nunca te has planteado lo que hubiese sido de chico jugador. La guitarra es lo que me llama la atención. La guitarra te pudo más. Sí, luego estaba en un montón de equipos, en el Icodense, con un equipazo, por decirte, por dinero. Yo ganaba más dinero en el Ralejo, ganaba más dinero que en el Tenerife que en el Icodense, porque el Tenerife, me acuerdo de nuestro presidente Pepe López, que era... Sí. Siempre había un año que no había presidente, no tenía presidente del Tenerife, siempre lo cogía él, ¿no? O sea, anécdotas de él teníamos montones de anécdotas, ¿no? Y Tú fuiste de la época de la salida afuera, que eran dos salidas afuera precisamente, sí, ¿no? Eso era también una aventura dura. Y luego como viajábamos nosotros, ya Exactamente, te dije antes, eso también. en las guaguas aquellas que habían con los sillones de madera. Llegabas ahí, vamos... Llegabas hecho polvo. Hecho polvo. Además hiciste un trayecto una vez, dijiste de la... Don Teniente y luego... Que es Valencia, a Málaga. A Málaga. Para jugar con el Melilla. Con el Melilla. Para salir a los 2 días en barco. Nos pegamos una semana ahí en la península. Eso era tremendo, ¿eh? Los hoteles eran de película. Ustedes imagínate, hoteles... Y luego en barco a Melilla. Mareados como patos también. Era relativamente cerca, ¿no? Ya.
Que recuerdo que ahí ganamos a Lonteniente 1-0 fuera y le el ganamos partido al del Melilla 2-0. que me contaste que fue cuando se tuvieron que ver con Yanko Dausi, Sí, Yanko Dausi. que era un gigante Que de... el Borredal, la Panda, eso le dio leña, lo Le dio cogió y le para- rompió hasta el equipaje. Él lo tenía los muslos sangrando porque aquel daba leña como un demonio. Borreda. Igual que Martínez, el Sanán. Eso Martínez, que daba- estuvo la daba semana leña. pasada, lo tuvimos por aquí precisamente. Eso lo ponían ahí a estos jugadores grandes, se lo ponían ahí al lado. ¿Sabes? Bueno, en aquella época no se lo decían, ¿no? Pero más o menos era eso. Dale y no le dejes tocar un balón Y que no pase, que no pase el jugador. Que pase el balón, pero que no pase el Martínez era un gran central también, Sí, bueno, y sí, lateral, era pero defensor Ha tremendo. habido grandes jugadores. Sí. Tenerife ha tenido grandes jugadores, sobre todo en la época aquella de este hombre, de Heriberto Herrera. Sí, Aquí ahora el equipo aquel era, sobre todo cuando ascendió a primera, que ya vinieron Claro. todos sus jugadores, Domínguez y toda aquella Domínguez, gente. un grandes equipazo jugadores de también, mucho sí. cuidado, ¿no? como Correa era, Heriberto Herrera se ponía al frente entrenando con ustedes, ¿verdad? Sí, sí, marcando sí, la, hacía marcando hacía la pauta. Los mismos... De tipo militar casi, tipo por así militar. decirlo. Sí, sí, sí. Jugador fantástico Además, aquello también. era un sargento de hierro. Sí, sí, Sargento de hierro. Claro, en aquella época es que tenía que ser así, ¿no? ya. Porque aquella época era puras bromas y puros vacilones y puro... Aquello era, tenías que dormir y tú dormías cuando te ibas a la península, tenías que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. Por los cachondeos. Claro, pues tenías a Paquillo, tenías al otro, tenías a tal que te Paquillo hacían- también era juerguista en la medianoche, te hacían, ¿no? te hacían putadas. Claro. Yo recuerdo que voy a entrar con el Tenerife y me compra mi tío una ropa de puta madre, ¿no? Una Sí. ropa bonita. Y llego yo allí con mi ropa al vestuario y todo el mundo callado, y coño, qué raro es esto. Me quito la ropa, pongo ahí, me cuelgo, tal. Me visto, salgo al campo. Y cuando me los veo a todos riéndose, y me veo salir a Paquillo, y yo digo, pero que se están riendo. Y no me di cuenta que Paquillo se había puesto la ropa que yo traje nueva. Se Y la en había la parte esa que yo te digo que siempre estaba húmeda del estadio, Sí, de la sí. cancha de juego, que Ah, era sí. la grada de sombra, Sí. revolcándose Allí. en el suelo con la ropa, que la Te ropa le hizo cogiste una un mierda, cabreo ¿no? de campeonato, Sí. ¿no? A otro, bueno, bromas, habían bromas en aquella época que ya te digo que tenías que Ya. dormir con unos abiertos y los otros Y cerrados, Felipe, ¿no? ¿te recuerdas a Felipe Sí, también? Porque el hombre. otro día Martínez me dijo que fue su mejor compañero dentro del Tenerife. Sí, Se llevaba lo- bien lo con que él. pasa es que porque- Felipe tenía un papel ahí muy... El padre era el masajista, ¿sabes? Sí, Habían choques. habían choques también, claro. Laterales, ¿no? Claro. Aquello era, claro, como buen padre, ¿no? Quería jugar al hijo. Claro, claro. Pero claro, por la parte derecha estaba el capitán, el Alvarito, Claro. que Álvaro no empezó de lateral, que jugaba de extremo. Jugaba de extremo. Eso me llamó la atención, también me lo dijo Martínez. Sí, sí, fue. Era un jugador, era rapidito, eso sí, a mí me encantaba. Yo creo que también ahí se inventó el carrilero. El carrilero también. También, O sea, porque Álvaro cogía la y parte subía, de él, y yo lo subía- recuerdo, sí, que subía mucho. extremo? En extremo más. Un extremo más. Y después ya te digo, estaba Santiago, que eso era rapidísimo. Santiago era el que intentaba pasarse el balón por detrás, ¿te Sí, acuerdas? Lo sí, recogía sí. también. Sí, el balón era casi más grande que Era, él. sí, no Date era cuenta alto, que ¿no? al pueblo Precisamente. Lo llamaban el quinque. Ahí teníamos todos un nombre, ¿no? Entonces tenían un nombrecillo. Sobrenombre, ¿no? A mí me pusieron el tocineta Ya, por el peso, porque después, aunque baje de peso, ya ya te sigue llamando así, ¿no? Ya, El mango, Gilberto, Gilberto, sí. Gilberto José era. Juan, el cabezón. También. Todos teníamos ahí Ya. un nombre. Y en, Y en Paquillo era el que los ponía los nombres, ¿no? Paquillo. Era el más... Paquillo lo recuerdo con un jugador con una patada tremenda, le pegaba el balón que lo rompía. Qué pena, sí. Y también un partido con el Melilla que le entró una crisis de nervio al portero del Melilla por los chuchazos que le metió. sí. Metió 3 goles seguidos en 10 minutos y lo cambiaron de... ¿Tú tuvieron recuerdas que el gol sacar. que le marcó a la Real Sociedad? Sí, tirando también. para la grada de gol. Claro, también. Que le De pegó. medio campo, cerca de medio campo. Ya, ya. Le pegó a la pelota y entró aquello como un obús por ahí. Va. Empezamos la temporada fantásticamente bien y Sí, después sí. no, después bajamos. Pero habían los grandes dos equipos. partidos con el Elche y el Oviedo, 1-3 y 1-4, eso nos marcó el... Habían grandes equipos. Sí, sí, había. Teo, en aquella Bueno, y también época. conociste a mi ídolo, Alfredo Di Stéfano, Sí, que lo viste jugar. Cuéntame la anécdota Sí, esa sí. cuando lo viste jugar en Yo Las era, Palmas. yo era un forofo del Barça, loco por el Barça. Ya, ya. Con Kubala y toda la gente Sí, esa. sí, yo tenía Kubala. Kubala, Dios, jugador eso ya fantástico. estamos hablando de cosas grandes también. Claro, claro, eso claro, es claro. chapó. Claro, Le dieron leña por un tubo, estaba lesionado siempre. sí. Beltrán, cada vez que lo cogía, lo partía en dos. El de la Unión Deportiva. Sí, Beltrán. Que Y era- él lesionó a Beltrán sin tocarlo. Fíjate.
le echó un balón hacia adelante, ese partido lo vi yo también, me llevaba mi tía Agustina, me llevaba a los Que lleva los partidos de Las Palmas. Le echó el balón para adelante, se lo enseñó, y cuando salió el tipo a darle la patada correspondiente, la patada, le quita el balón, se quita él y la pierna de... Eso no se me olvida, se quedó colgando la pierna, se le quedó... Se desbarató él mismo. Fue una lesión muy grave de Bertrán, muy grave. Y lo de Di Stéfano que me estabas diciendo, que el partido... Entonces ya... Que ganó Las Palmas, ganó el Real Madrid. Sí, por 5-1. Vi a Di Stéfano, que también fui con mi tía a verlo. Y te hiciste del Real Madrid a partir de eso. Sí, marcó primero, siempre me acuerdo, Las Palmas, Vázquez, un interior Vázquez, que tenía Vázquez Las Palmas, se llamaba Vázquez. Un gran jugador. También. Buenísimo. 1-0. Digo, no, mira esto. Pero después empezó aquella máquina ya a trabajar. Sacaba un gol de la puerta del Madrid y te lo metía en la otra puerta. Los cambios de ritmo, todo lo que le hacía. Insultando a los jugadores. Sí. Sí, escupía. Un fenómeno. Tenía unos cambios de ritmo de y la velocidad que tenía también. Claro. Y ver jugar a Gento con Aló Riala, que era un poema. También. Pues automáticamente yo llegué a Tenerife y era del Real Madrid. Claro, te hiciste del Madrid ya, es el jugador más grande que yo he visto en mi vida. Pelé también, se habla mucho de él, pero para mí me quedo con Di Stéfano. Di Stéfano. Di Stéfano más completo que todo. Eso es lo que yo digo, nada más que el más completo. Se lo digo siempre a mis compañeros en Radio Marca también. Lo mismo defendía, que bajaba, podía poner subía, de central. Y encima el carácter, que era la mala leche que tenía, vamos a hablar claro. Él jugaba de todo. De todo, exactamente. Te digo que él recorría el campo, él era el dueño del... Bueno, era el dueño del Madrid. Que marcaban las pautas, sí. Y después también trajeron a Rial en esa época que tú lo viste jugar también. Fantástico jugador. Antes que Busca, sí, exactamente. Y a Copa. Formaron a Didi. A Didi también, exacto. Didi se quedó, no pudo. Lo que pasa es que no lo dejó. Se decía que no lo dejó Di Stéfano. Ocupaba la misma zona que él, poco. No lo dejó. Ya. ¿Sabes? Este era un centrocampista, un gran jugador. Pero has tenido la suerte de ver a todos esos grandes jugadores en directo, no te lo han contado, sino que lo has visto tú. Verlos y participar en esos partidos. Y luego lo veía aquí con el Tenerife. Claro, también. Todos esos equipos brasileños estuvieron aquí, Garrincha lo vi aquí. Garrincha, sí. En el estadio. Que después Tomasito hizo un recital con Nilton Santos, que era el mejor lateral del mundo. Lo volvió loco, sí. También, jugadores impresionantes. Mira que ha pasado gente buena por aquí también, de equipos extranjeros y de todo. Y luego el futbolista canario ha sido de clase, ¿no? Eso es lo que yo digo siempre también. Jugadores como tú, Chicho, tú eres un jugador de clase, eres un jugador de clase. Igual que tu hermano también lo fue. Y es una cosa innata, ¿no? Del jugador canario, yo pienso que tiene un magnetismo con la pelota, un cariño, el saber tratar innato. Con mucho cariño. Yo recuerdo que lo que quería uno era el balón. Exactamente. Y yo odiaba la preparación física. Querías más el balón. Claro, jugar con el balón. Pero en mí eso yo era muy propenso a subir de peso. Ya. Comía de todo. Me mandaba la cerveza como... Yo recuerdo de estar ir a un restaurante, al Bar Avenida, aquí en Los Llanos, de mariscos y de tal. No sé, comía fantástico. Terminábamos de entrenar, sobre todo Paquillo y yo, que eran los que subíamos de peso. Pero yo nunca vi a Paquillo hacer eso, nunca, jamás. Y hincharme yo de papas, de pescado, de mayonesa, de tal y cual, y irme al baño, meterme los dedos y echarla, porque al día siguiente tenías que pesarte. Que pesarte, claro. Y tenía a Heriberto Herrera. Sí, cada kilo era una multa, ¿no? Y esto era cuando estaba en el Tenerife. Ya. Entonces la pesa tenía un truco que se quedó con todo Heriberto Herrera, tú quién iba a engañar aquello. Tenía un truco y los jugadores iban echándose para atrás y se iban poniendo casi en el filito de la pesa y te quitaba un par de kilos. Ajá. Pero un día se da cuenta y le mete un empujón a uno de ellos, lo echa para adelante, entre ellos Vicedo. Así. Yo creo que Vicedo fue el que inventó ese rollo, se dio cuenta de la báscula. De escorarse, por así decirlo. Sí. Entonces lo cogía, lo empujaba, lo echaba para adelante y la báscula le marcaba el peso que él tenía. Estaba sobre 2 kilos, 3 kilos de más. Estaba de más. ¿Sabes? Pero yo recuerdo eso, ir a comer y echarla. Pero son anécdotas increíbles, la verdad que... Luego no existía nada. Yo bebía té amargo con limón. Con la finalidad de... decía que el agua engordaba en aquella época. Sí. Los espaguetis engordaban, las pastas engordaban. Cuando hoy es lo que come un futbolista. Precisamente, mucha pasta. Mucha agua y mucha pasta. Y tú como estábamos en aquella época. Estamos hablando de los años 50, 60.
lo que ha cambiado esto. Eso es tremendo, la verdad que sí, me pongo a pensar y más anécdotas que recuerdes de aquella época tú hacías. Sí, pues anécdotas ya te digo, Teo, que habían ahí en este Tenerife. Lo que sí te voy a decir una cosa, unos compañeros maravillosos. Fantástico, ¿no? Maravillosos. Y yo era una casa de familia, qué pena lo de Paquillo, qué pena lo de Alvarito, Felipe y tantos, ¿no? Que se han ido. Sí, también. Santos también, otro. Santos también, que han dejado un recuerdo maravilloso. A mí me encantaba ese chico. Yo me hice amigo de él también. Juanito para descansar también. Otro. Yo, el problema mío con el fútbol ha sido eso, precisamente. Me he metido tanto en directo con varios jugadores del Tenerife. Yo he aprendido a amar a estos chicos todos, que eran mis ídolos, fueron mis ídolos, y después me permití el lujo de concentrarme. Yo me pagaba mi estancia, me iba al Puerto de la Cruz con Manolo Medina precisamente, que ha sido compadre mío. Tú sabes que yo tengo una debilidad especial con el Viruta, y es un hombre entrañable y me ha hecho querer al Tenerife también, desde dentro. Y después cuando te he visto jugar a ti en el estadio, que era un jugador fantástico, siempre te lo digo, que me da una pena tremenda de que no te hayas decantado por el fútbol en su momento. Recuerdo un partido que jugamos el Toscal, porque el Toscal estaba yo jugando en el Realejo, sí, estaba en el Realejo. Y el Toscal bajó a segunda. Sí. A segunda. Y volvió Sanfiel, volvió al Toscal, y entonces nos fichó a Núñez, a todas, y hizo un equipo, un gran equipo. Ya. En segunda regional, que yo te digo, marcamos 130 y no sé cuántos goles. A todos los equipos que cogíamos le metíamos 6, 5, 6. Y recuerdo que quedamos campeones, el Tenerife B quedó en el segundo puesto. Y para disputarnos y pasar ellos, para ascender ellos a regionales, el Tenerife, pusieron el equipo de tercera división porque no era ningún profesional. Jugó el Medina, jugó Jorge. Ya empezó. Jugó el equipo de tercera división. De tercera división. Y me acuerdo que el Sordo, te cuento ahora, Domingo jugó a la puerta. Domingo, por cierto, le marcó un gol en la agarradura que yo creo que todavía está buscando. Le ganamos al Tenerife tercera división, con Jorge y con todo, 3-1. Y me acuerdo que el Sanfiel se viró para la parte de no estaba la directiva del Tenerife, échame otro equipo, no tienes otro. Así, se lo dijo así, los retó. Sí, los retó. Sí. Entonces, el entrenador del Tenerife era otra gente. Yo había estado en el Tenerife y me vio solamente y le dice a Villar, ¿y ese 10 por qué no está jugando aquí? y entonces la contestación de Villar dice, sí, pero lo tendrás que amarrar de la pata de la cama. Le contestó Villar. Porque sí, ya él estuvo en el Tenerife. Pero que no. Lo de la música, le gusta mucho la música, quiere jugar así, en regional y estar sin... Pero fuiste muy valiente tomar esa decisión también, lo tengo que decir. Claro. Lo que pasa es que me da pena que el Chicho jugador... Y Las Palmas también fue a jugar una liguilla interregional, y Panasco, que era un directivo de Las Palmas. El mejor directivo que ha tenido la Unión Deportiva. A ver si aprenden los nuestros también, por cierto. Sí, Panasco, y estaba el periodista, ¿cómo se llamaba? Pascual Calabún. Pascual Calabún. Y le dijo Panasco, muchacho, y estaba yo en el Realejo. ¿Y este jugador? Ese 10 que está ahí, ¿por qué? No, le dijo Panasco, ya estuvo en el Tenerife, y le contó la misma historia de la música, y le contó tal. Y entonces ya todo se quedaba ahí, ¿no? Sí. Pero mire, sin embargo, yo me sacrifiqué mucho, ¿no? Porque a mí me entrenaban, me ponían 2 chándales, me forraban de plástico para bajar de peso. Y yo llegaba a mi casa exhausto, total, ¿no? Echando el agua por todos lados. Cabreado de tanto tute y de tanto tal, pero después llegaba yo, me veía con los compañeros a escondidas, cogía la guitarra, ya era como si estuviese en el paraíso. Ya te volvías loquito. Sí, en el paraíso terrenal. Eso era ya la guitarra me llevaba donde ella quería, ¿no? Que yo creo que hice mal, ¿no? Sobre todo por mi padre, porque mi padre era un forofo yo estoy viendo eso también, del fútbol y del Tenerife, ¿no? Después mi madre, cuando el Celta de Vigo, y a mi madre llorando, no, que es muy joven, que tiene 17 años, claro. Que tal, que cual, yo tampoco quería irme, eso es la verdad. También. ¿Sabes? ¿Te lo pasabas también aquí en Tenerife? Sí. Además, viví una época bonita, ¿no? Fueron los años 60 aquellos, claro, que se estaba saliendo de un montón de cosas. Sí, había, ¿no? Una época de música fantástica, claro, también. De todo. Los Beatles y todo aquel movimiento tremendo. Fueron unos años maravillosos. Claro.
San Gilvino se salió de todo lo que ¿Y, había. de música quién era tu grupo favorito? ¿Los Panchos o alguien de eso? Sí, pues, todos los ¿Te maestros. gustaban los Panchos? Son los maestros, ¿no? ¿Tú te acuerdas los Panchos cuando dieron un recital una vez en el cine Sí, en el Rex? cine Red. Yo Sí, fui, sí. era un niño y yo fui Sí. con mis padres. Y me los encanta. Calaveras en el Parque Los Calaveras Recreativo, en el también, Teatro sí. Baudé. Venían por aquí figuras. Venían esos también, tríos, ¿verdad? sí, venían esos tríos. Era una época muy bonita de Tenerife, esa época, una época Recuerdo cuando romántica. estuvieron en el cine Red, Sí, vino Julio Rodríguez, Chucho Navarro y Alfredo Gil. Ahí me enamoré yo de esa música, ¿no? también. De la música de esta gente. Lo bonito que lo hacían y tal, entonces ya me metí ahí ya. Fantástico, claro. Que ellos han sido los maestros de todos los grupos, porque ellos fueron el primer grupo que hubo así, de, esa, Sí. de ese... Por lo menos en boleros Sí, y todo sí, así, sí, esa fueron los música era Panchos. una, Fueron los una Panchos. maravilla. Además, este hombre inventó el requinto. Ya, pues también. Alfredo Gil, Ya, porque antes los tríos tocaban con una guitarra normal. Ya. Subían la cejilla y hacían al quinto Sí. traste y era el requinto. No, y este hombre dijo, coño, ¿por qué no se hace una más pequeña, 5 tonos más arriba que la guitarra y tal? Y inventó Ya. el requinto. que por cierto, usted tiene un punteo que es un virtuoso tremendo también en el grupo de ustedes, Es en la distinto. actualidad. Me encanta. No, a mí me gusta, yo no tengo ni idea, pero Más que virtuoso es distinto. No Ya. imita a nadie. ya, es bueno, eso sí. ¿Sabes qué es lo que tiene él? Claro, ¿no? claro. Tiene una forma de tocar, porque claro, él viene de tocar, ¿sabes? De los duendes, de un Claro, grupo claro, claro, también. de música moderna. Claro, también. Además, ustedes no sé si verán que él coge el requinto exactamente igual que se coge una guitarra eléctrica. ¿Lo ven? Ya. Cuando el requinto se coge aquí, la guitarra aquí, y él hace la... Claro. Pero es una cosa personal de él que no imita a nadie, ¿no? Y a ti se te da muy bien también las cosas como son. Yo tengo el privilegio de que siempre que los veo tocar en el casino, me dedican una canción que es La Hiedra. Y este hombre es un virtuoso con esa canción. Bueno, te digo una cosa, que yo he tenido unos maestros que no veas, ¿eh? También, claro. Yo cuando estaba en el trío Ucanca, al principio, cuando formamos el trío, era también en la música de una piedra con ojo, también, ¿no? Porque nada más que pegaba la voz para arriba como un torrente, Ya. y tuve la suerte de conocer a Manolo Melián y a Miguel A Martín, Manolo Melián también. y me acuerdo que me dijeron, esto es otra cosa, amigo, Sí. esto es cantar, vamos a cantar. Ah, Y ellos me enseñaron a mí, lo poquito que sé, me lo enseñaron ellos dos, que han sido mis maestros, sobre todo Manolo Melián, también. que me hacía en la pared unos garabatos, sube aquí, y no sé cómo yo entendía aquello, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de segunda voz, yo siempre había cantado en primera voz, Ya. y gracias a ello aprendí mucho, ¿no? Y luego ya, pues, estuve con los paraguayos, con los fabulosos tres paraguayos, Me encantaba ese grupo. estuve 10 meses con ellos, Yo porque estuve en el Puerto de la Cruz, tocaban en Las Vegas, Las Vegas. El Iba Otava yo, Garden. Precisamente iba con el Otava Garden, iba con Manolo Medina y yo, que éramos los únicos españoles que había en la sala. Me vi en más de una y ahora está hablando de la música, operaron a Daniel Cardoso y, muchachos, ¿quién podrá hacer la segunda aquí con él? No. Y vinieron fueron. Sí, me llamaron, fui a verlo. Esa misma noche canté con ellos ya. Ah. Porque yo me sabía unas canciones paraguayas y ya canté con ellos en el Hotel Las Vegas. Cantaban maravillas Sí, en no, canciones también. Y el arpa aquel que era un Fabuloso, virtuoso de la Pedrito, música. Pedro. Sí. Pedrito. Y el primera voz era genial. Sí, eran buenísimos. Además, Murió también ya en Mallorca, Murieron ellos murió. también. No sé si vive todavía, Pedrito también murió, no sé si vive todavía Daniel Cardoso, no sé si vive, que se casó con la hija del dueño del Hotel Las Vegas. el Hotel Las Vegas, fíjate. En Eso. aquella época. Leonardo era el primera voz, una maravilla. A ver, pues sí. Como Una cantaba. época tremenda del Puerto de la Cruz, historias para Sí. contar que no veas. Yo recuerdo que cuando Los Príncipes con Miguel y tal, le regalé un disco a Saturgré. Así el entrenador. Sí, el día ese que mi padre me fue a buscar, eso no se me olvida jamás. Me fue a buscar a Taco a la... Métete en el coche, que te voy a matar, que te voy a coger, que te voy a matar. Que mañana juegas con el Tenerife, pero si jugamos con el Vera, jugamos con el Lorenzo, el Perrachica y yo, Sí. jugamos con el B. Fíjate. Y Villar decía, no, dame a los dos, no, pues más a los dos para ganarle al Vera, que queremos subir. Villar, como hablaba Villar, ¿no? El Paché, lo llamamos el Paché. Ya, También una gran persona, ¿verdad? fantástico. Digo, pero papá, pero estás preocupando si vamos a jugar con el Vera. No, que mañana va a jugar. Debuté en la Copa del Generalísimo, Fíjate. con el Badalona, Tenerife-Badalona. Tenerife. Yo recuerdo ese partido, yo lo radié yo de forma imaginaria en mi clase en la escuela de espía. Esa foto que yo Me te echaron a mandé, la calle. que estoy solo,
De cuerpo entero, fue Sí. el debut ese con el Esa fue Badalona, con el la Copa Badalona. Generalísima, sí. El equipo aquel. Que me tocó un catalán al lado, que me tenía hasta los huevos, y le dije de todo. Lo insulté, le puse a parir, pues no se despegaba de mi lado. Ya. Iba yo para allí, iba él, iba para allí, y me hacía saturés así, que me fuera para la banda, ¿no? Para quitármelo de allí, para Ya, llevármelo para allí quitártelo conmigo, encima. para llevármelo para allí conmigo. Ya. Ya noté yo que el fútbol ahí era otra cosa, ¿no? Ya. Ya cuando estás entrenando con ellos, ¿no? Cuando estás niño tú dices, bueno, pues yo soy igual que ellos. Ya. Piensas, ¿no? Pero ya cuando estás dentro de la cancha y juegas un partido de liga, dices, esto es otra cosa. Este no es el Toscal ni es el... Más sí, ya ves profesionalizado otra el tema, cosa. ya notaba la Ya ves diferencia. otra cosa. Ves otro sistema. Ya estás jugando a los jugadores consagrados, con José Juan, con Martín, que Martín se consagró, no va a llegar. Fue el marcaje que le hizo a Reyes una en el maravilla. estadio, fue un partido Y fantástico. cómo juega la pelota, Martín. Cómo juega Martín, a mí me La parece pelota, una otro que maravilla. lo puedes poner. Una vez jugó de extremo izquierdo conmigo. Para mí, yo creo que jugaba mejor de interior organizador que de un Una vez lo simple puso Saturé de extremo izquierdo. de extremo izquierdo. Que no sé lo que le pasó a Paquillo, jugó él de extremo izquierdo. Está en la foto, está era él de un extremo. comodín tremendo. En la foto que te mandé de Eso la, me de la mandaste también, eso. está él de extremo izquierdo. Ah, Wow, a la pelota como le daba la gana. Se iba del lateral como quería. era Como... buenísimo, era muy bueno. jugador. Maravilla. Por eso te digo que Canarias ha sido... Fantástico. Ya lo nombró antes Luis, Miguel el Palmero. Fantástico Un también. extremo derecho, bueno, internacionalísimo de la Vino selección. ya mayorcito ya con el Zaragoza, que le ganamos 4-2, por cierto, pero vino también y jugó muy bien, era un jugador fantástico. En La Palma habían jugadores fantásticos. En La Palma también dio jugadores buenos. Sí, sí. A nivel de aquí, de Canarias, unos jugadores del carajo. Buenísimo. Rosendo Hernández también, También. otro de los grandes jugadores. Canarias ha dado jugadores Sí, así, a ¿no? tutiplén. Silva. Silva Canarión, que está considerado el mejor jugador de la historia Sí, de sí, Canarias. Yo no lo vi jugar, lamentablemente. Yo no me acuerdo de él, pero- no me acuerdo mucho. Pero me dicen que era un No jugador. me acuerdo mucho. que jugaba Dice que cuando... La leyenda decía que jugaba cuando quería. Sí, dice que cuando lo veías con falta afeitado, con las medias bajas, Exactamente. todo salía al campo como un farrapastroso ahí, decía, este gana el partido hoy, y le ganaba los partidos al Atlético de Madrid él solo. Esa es la leyenda, siempre se ha dicho eso de este Sí, jugador. sí. Una especie de Di Stéfano, pero... Y a Collar lo vi aquí también, a Peiró lo vi también aquí, Peiró. en primera división. Fantástico. Collar, la Ahora, izquierda. Collar era... Pones a Adelardo Mendoza, Claro, Peiró y Collar, son equipos. Lo que pasa es que Collar tenía el freno de Gento Sí, en la selección, claro, que era Gento, Gento es único. No, claro, entonces... Debía hacer cosas Gento el mejor que... extremo también de la historia del fútbol mundial, les guste o no les guste. Yo lo que le vi a él aquella vez con Benítez, y de mi madre, este pobre lo coge sí, hoy, sí, hoy lo por manda fuera. para el manicomio a este hombre. Claro. Le hizo así por ese tal y salió por la tierra. Ya salió Que hoy no por se fuera. puede hacer eso, ¿no? No puedes abandonar el campo. Todavía no lo tengo yo claro, eso también porque él hizo No, porque luego tienes que darte la entrada. pero hizo esa jugada, él la hizo también con el lateral del Barcelona. Sí, la Hizo- hacía. No, la hizo Bale, la jugada aquella. Bale, sí, esa famosa, jugada exacto, que también le copió entró en la el jugada campo de otra vez. Gento. Se repitió la historia. Sí, se repitió la La historia. historia, curiosa esa jugada también, ¿eh? La verdad que, claro, Gento tenía una velocidad también. Velocidad Yo creo que tenía más velocidad que Bale. Sí, yo creo que tiene Porque más él fue velocidad. campeón de no sé qué, de los 100 metros, no sé qué, de estar ahí en Santander. Y había otro también, Campanal, el defensa. Ah, también, que fue era campeón otro- de España, que otro era un atleta. brutal también, corría como un demonio. Porque ahí en el Santander dice que no hacía no correr, le echaban los balones a Gento ahí Sí, y él partía a correr exactamente, y dejaba a todo el mundo atrás. ¿No? Y después lo dijo Di Stéfano, nosotros tuvimos a Gento, que era un jugador que cansaba a los defensas, y el Real le metía los balones y se pasaban. Se le quedaba el balón hasta detrás. Exacto, se Le le mandaba quedaba- los balones y seguía era corriendo y el famoso, balón, sí, el balón se le quedaba sí, sí. detrás. No, son gloriosos. Tú lo dijiste antes, Son también que era gloriosos. otra galaxia. Sí, son que gloriosos. Tuviste la suerte de verlos en directo. Sí. Y- Por mi tía, una tía era como una madre. ¿eh? Que Mi te tía era la quería madre para todos nosotros, ¿no? Ya. Y tú date cuenta también que yo nací en un barrio donde el fútbol se palpaba, el barrio El Cabo. El barrio El Y Cabo salieron muchos futbolistas. Sí, han salido Robbie también, Ay, Otto, muy los completo. hermanos que tenían el bar, los Jorge. Jorge también. Eso salieron todos ahí se palpaba el fútbol en ese barrio. ¿Y dónde llano. jugaban ustedes ahí en aquella época? Entrenábamos en el campo Chovito, El Chovito. que era una huerta allí, una una huerta, una y ahí huerta, con aquellos balones que te digo de nebrar, Sí, que tenía que el que le diera con aquello iba para el manicomio y ya no salía más del Y manicomio. las botas aquellas. Las botas que por delante era como, no sé si eran hechas de madera, la punta para darle Era de tremendo de aquello, puntera. era tremendo. Y yo me acuerdo ponerme las primeras zapatillas
en el fútbol, ya fue cuando jugué en el Toscal, ¿no? Que eran las que se te quedaban los tobillos por fuera. A mí me gustaban esas zapatillas un montón porque les hacía así, las doblaba. Y como yo le pegaba el balón por todos lados, le daba, ¿sabes? Entonces me encontraba cómodo. Yo nunca me puse un vendaje. ¿Te gustaba palpar el balón? Exactamente. Había un brasileño. Sí, no. Me decía Rogelio Chito, no. Yo no estoy acostumbrado a eso. Ni me gustaban los tacos duros. Yo no jugaba con tacos duros en Tenerife, yo jugaba con los tacos de goma. Fíjate, ya empezaste con los tacos. Sí. Una vez me lo puse, los tacos, y fue con el Toscal, me acuerdo. Y estaba un señor que era el encargado del Tenerife B, del material, y jugamos el Toscal contra el Tenerife B. Y se llamaba Fornieles. Uno que fue boxeador, que fue limpiabota. En la plaza de Huelva. De Huelva. Era el que llevaba los estos del Tenerife B. Con él también. Y estaba al campo, me acuerdo que había llovido, y me dice, Chicho, yo te dejo unas botas de tacos duros. Y yo dije, coño, es que no me gusta mucho. Y yo, póntelo. Pues me las quité a los 5 minutos. Sí, no. Sentías. Sí, no. Tú eres jugador más de sí, me los quité. Brasileño, sí, me los quité rápidamente. Y así jugué toda mi vida. Yo creo que el único cuando salíamos fuera, el que usaba tacos de goma era yo. En Tenerife todos los demás usaban tacos duros por los campos de la península. Claro, yo también medía unos 79 y estaba yo jugaba con 79 kilos. ¿Sabes? Son kilos. Lo que pasa es que estaba bien repartido, ¿no? Entonces, la goma yo pisaba bien duro en el campo, o sea que no era que no tuviese kilos yo que me resbalara, ¿me entiendes? Yo te recuerdo como me parecía con más altura, fíjate. Sí, unos 79 medía yo. Pues, lo que pasa es que siempre el futbolista en el campo parece que es mucho más alto, ¿no? Mucho más alto. Mucho más alto, no me acuerdo de eso. Y una calidad inconmensurable, la tuya, tenés una calidad de técnica. Pues eso fue innato, ¿sabes? Eso nació, ya te digo que el barrio del Cabo ha sido eso, se palpaba el fútbol. Yo me acuerdo de los infantiles que el viernes era el último entrenamiento y ahí uno dormía. Ya no podía dormir hasta el domingo, en el campo de un Pelayo. De ganas que llegara el domingo. Llegar al partido. José Juan jugaba en el Mestalla, pero eso jugaba él. Y jugó después en el Prosperidad. Y yo me acuerdo que yo lo marqué a él. ¿Se vieron? Sí, marcando. Sí, de chiquillo, eso se lo preguntas a él. Y me acuerdo que en el periódico dice, el jugador que mejor me ha marcado ha sido Chicho, cuando yo nunca he sido de eso. Pero me acuerdo que el entrenador Luis, un entrenador que tenía, pégate a él y no lo dejes, porque eso marcaba goles también en infantiles, en juveniles, en todos lados. ¿Sabes? Y íbamos a las selecciones juntos. Ya coincidían los dos. Con José Juan, sí. Ya te digo. Y ahora él tenía un negocio en Candelaria, que no sé si lo sigue teniendo, pues ya bajo poco yo a Candelaria. Y ya te digo, ha sido como un hermano para uno, ¿sabes? Bueno, de toda esa gente fuimos una familia total, una familia. A mí lo que me da pena, también te lo digo, es la directiva del Tenerife los tiene ustedes un poco marginados. No los veo que los tengan. Sí. Yo creo que lo único que un poco, no que fuera mucho tampoco, fue Pepe López. Sí. Es el único que... Sí. Criticado por sí, mucho. Exactamente. Es que si no fuera por Pepe López hoy no existiría el Tenerife. Claro. Porque al Tenerife lo quiere coger todo el mundo en primera división y con 300 millones de euros. Y la gran pregunta que hago, ¿por qué no sueltan al Tenerife ahora? Hombre, algo tendrán ahí, algo tienen ahí. Yo te digo una cosa, este hombre es que se debería de ir ya. Bueno. Sí, se tenía que ir, porque yo le voy a ver que esto, lo más redondo que ha visto es una mesa noche, por lo que yo le veo, ¿no? ¿Sabes? Y también tienes que tener y palpar el fútbol y saber lo que es el fútbol. Y yo lo veo a ver y con una directiva ahí que no sé lo que no sé lo que hacen. Mira, te traen... te traen 10 jugadores de fuera y tú dices... Son jugadores todos de 3 pesos. No tenemos defensas, derechos, laterales, simplemente... Pero para tener yo a esta gente a un equipo de aquí... Por eso digo. Coger los equipos de jugadores de tercera división y los meto. Y si bajo a segunda vez, bajo con los míos. Bueno, pues Chicho... Nada, agradecido, darte las gracias por invitarme. De verdad que ha sido un placer. Y el placer. Hablar de fútbol, te tengo que emplazar para seguir hablando de fútbol. El placer ha sido mío, en otro momento. Teo.